Estamos ya de regreso y para tratar el tema de los movimientos políticos suspendidos por el Consejo Nacional Electoral, hay que decirlo, a pedido de la Contraloría General del Estado, se ha acudido al contencioso electoral y este los devuelve. Y para este tema hemos convocado y agradecemos, un gusto saludarles, al señor doctor Patricio Gijón y al señor doctor Ismael Quintana, los dos. Un gusto verles, un gusto saludarles. Están también por la tecnología en nuestras pantallas. Así es que, doctor Gijón, una primera parte que podría ser es, ¿podría un juez hacer esto? ¿El contencioso electoral está jugando quizá con alguno de los restos del correísmo incrustado ahí en ese tribunal? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, y buenos días al doctor Quintana. Creo que es fundamental hacer un repaso de algunos hechos que nos van a poner en el contexto adecuado. En octubre del 2018, la Contraloría del Estado ejecutó un examen especial a los sistemas informáticos relacionados a la inscripción de organizaciones políticas. En agosto del 2019, la Contraloría recomendó al Pleno del Consejo Nacional Electoral ejecutar acciones que corrijan ilegalidades e incorrecciones comprobadas en los procesos de inscripción y registro de 4 movimientos políticos, a saber, Justicia Social, Libertades Pueblo, Juntos Podemos y Fuerza Compromiso Social, ese partido de propiedad del pillastre Iván Espinel, que ahora está precisamente en una cárcel. Como resultado de una auditoría de cumplimiento de recomendaciones, la Contraloría General del Estado establece que se ha constatado el incumplimiento de las recomendaciones vinculantes hechas precisamente a los elementos del Pleno del Consejo Nacional Electoral, procediendo a predeterminar responsabilidades administrativas con destitución y multa para Diana Atamaín, José Cabrero y la señora Acero. El 14 de julio del 2020, la Corte Constitucional admite a trámite una demanda de acción de diligencia planteada por el Contralor doctor Pablo Celi, notificando con dicha admisibilidad y competencia al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral, al Tribunal Contencioso Administrativo, radicándose de esta manera, y esto es fundamental para el análisis que luego vamos a hacer, radicándose de esta manera esta demanda de competencia en la Corte Constitucional del Ecuador, que es, como todos sabemos, el más alto organismo de justicia constitucional. Y, naturalmente, el Contralor del Estado lo que plantea es que el máximo organismo de control constitucional y de justicia constitucional establezca que el ejercicio legítimo de sus competencias privativas son únicas y exclusivamente impugnables ante los tribunales distritales de lo contencioso administrativo y nunca ante el Tribunal Contencioso Electoral. Con fecha 19 de julio del 2020, la mayoría auditada del Consejo Nacional Electoral resuelve iniciar un proceso administrativo de revisión de las actuaciones administrativas, insisto, de inscripción y registro de las 4 organizaciones políticas señaladas por la Contraloría en su examen y recomendaciones. Y el Consejo Nacional Electoral, esto es, la mayoría formada por Atamaín, Cabrera y Acero, en una decisión, yo digo, discutible, porque esta no termina cumpliendo con la recomendación que tiene el carácter de obligatoria de la Contraloría General del Estado, lo que hace es, de alguna manera, adelantar un proceso administrativo y procede además
a suspender a las 4 organizaciones. Luego vienen ya las demandas en el Tribunal Contencioso. ¿Usted diría que esa parte es como apresurada entonces, doctor Gijón? Yo diría que esa parte de alguna manera maquilla. Ya. Procura iniciar un cumplimiento, para decirlo de una manera más cordial. Ellos tratan de iniciar el cumplimiento con las recomendaciones de cumplir lo que les de la Contraloría del Estado. Doctor Quintana, bienvenido, buenos días. Ismael, un gusto saludarle. Bueno, el recuento hecho muy puntualmente por el señor doctor Gijón nos lleva a un caso, digamos, a analizar esto. ¿Podían o no resolver lo que se ha resuelto el contencioso electoral? Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, don Francisco, al doctor Gijón y a todos los amigos que nos ven y nos escuchan a través de Radio Democracia. Creo que después de este bastante bien elaborado recuento que ha hecho el doctor Gijón, no queda duda alguna de que el Tribunal Contencioso Electoral carece absolutamente de competencia jurisdiccional para emitir pronunciamiento alguno sobre lo que tenga que ver con las potestades constitucionales que privativamente las tiene la Contraloría General del Estado en materia de control gubernamental. Es decir, esta competencia que la Constitución le asigna para realizar, y la ley orgánica de la Contraloría General del Estado vigente desde el año 2002 también, de elaborar exámenes especiales, no solo pues como el cierto sector político del correísmo está señalando, de que el Contralor aquí es un mero juez de cuentas y que la única atribución que él tiene es vigilar el correcto uso de los recursos públicos. No, señor. Desde la ley de la Contraloría General del Estado vigente desde el año 2012, la Constitución del año 98 y esta Constitución también se le entregó al Contralor General del Estado la potestad de realizar auditorías de gestión. ¿Qué implica esto? Que el Contralor evalúa el cumplimiento por parte de las entidades públicas y los funcionarios en general de las normas constitucionales, legales y reglamentarias relativas a las competencias propias del ejercicio del cargo. Cierto es que el correísmo intentó quitarle a través de la enmienda constitucional, recordarán ustedes del año 2015, esta potestad al Contralor. Y ese Contralor de la década pasada que poco nada hizo para recuperar esa potestad. Pero bueno, la propia Corte Constitucional del correísmo, cesada en funciones en el 2018, ya declaró inconstitucional por la forma esa enmienda y por lo tanto esa competencia de realizar control de gestión ha sido recuperada, más allá de que, insisto, jamás fue eliminada de la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, así que por ahí partamos. Entonces, ¿quién debería entonces decirle al contencioso electoral, oiga señor, usted está metiéndose en un tema que no le corresponde, que ya ha sido tratado por otros? A ese punto, ¿qué pensaría, doctor Quintana? Sí, vamos por partes. Entonces, como el contencioso electoral no tiene competencia alguna para emitir pronunciamiento respecto de las decisiones del Contralor, porque como bien anotaba el doctor Gijón, cuando las decisiones del Contralor causan estado en vía administrativa, es decir, ya no tienen mecanismos de impugnación ante la propia Contraloría General del Estado, generalmente las personas sobre las que recaen las responsabilidades administrativas, civiles, van al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y solo esos jueces pueden pronunciarse sobre la validez jurídica o no de una decisión del Contralor. A mí por eso me ha llamado poderosamente la atención, le debo decir, esta confusión notoria en la que incurre el juez Muñoz en el fallo que dicta el día domingo, que se hace público al menos el día domingo, sobre esto de que esto es un acto electoral y no es un acto administrativo y por lo tanto aquí el Consejo Electoral no tenía por qué aplicar el Código Orgánico Administrativo, sino exclusivamente el Código de la Democracia. Como si así el Código Orgánico Administrativo, que es una norma que regula el procedimiento administrativo para la generalidad de órganos del poder público, incluyendo al Consejo Electoral, pues no debiera aplicarlo. Como que si el Código de la Democracia es la única norma que les aplica a ellos, y como que si el Consejo Nacional Electoral no ejerce una potestad pública que le ejerce cualquier institución pública, que es la potestad administrativa de revisión. Una confusión terrible y que demuestra, perdónenme, ignorancia del derecho por parte de este juez. Ahora, ¿quién le debe decir, en todo caso, al Tribunal Contencioso Electoral que no puede meterse a admitir pronunciamientos respecto a aquello? Es la Corte Constitucional. Y el Contralor General del Estado ha presentado ya una demanda ante la Corte de competencia para que sea la Corte Constitucional, de conformidad con el artículo
36, número 8 de la Constitución, la que decida, en todo caso, cuál es el ámbito de competencias, tanto del Contralor como del Consejo Nacional Electoral, y ahora que está metido en este baile también el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, yo estoy casi seguro que la Corte Constitucional no va pues a decir que el Tribunal Contencioso Electoral, a través de estas disfrazadas acciones subjetivas contencioso-electorales, pues puede entrar a pronunciarse y afectar las decisiones del Contralor. Y ahí es donde yo he señalado que, de conformidad con el artículo 92 de la Ley de la Contraloría, la cuestión es clarísima. Y es que esto no es desvirtuado por el juez contencioso administrativo, no el juez contencioso electoral. La recomendación del informe de Contraloría debe cumplirse de modo obligatorio y vinculante. Y sin observancia acarrea, dice la ley, la sanción que el Contralor debe imponer. Por eso es que yo he sostenido que este fallo del juez Muñoz de alguna manera implica entrar en el campo del incumplimiento de la orden del Contralor. La orden es eliminar del registro permanente de organizaciones políticas a estas 4 organizaciones. Y si no lo hacen, la destitución de los miembros del Consejo. De la recomendación del Contralor, y eso puede acarrear la sanción. ¿Cuál sanción? La destitución del juez. Doctor Gijón, entonces está claro, la Corte Constitucional, a través de la denuncia o de la demanda planteada por el señor Contralor, podrá pronunciarse. El doctor Quintana dice, no encuentro un resquicio por donde no pueda pronunciarse de esa manera, diciéndole, usted no tiene atribuciones. Pero bueno, son incidentes, doctor Gijón, que parece que más que jurídicos podrían llegar a ser políticos para actuar. Y en algunos casos ni siquiera para actuar en las elecciones, sino para estar presentes en el debate nacional, doctor Gijón. Es una pena que se confunda el tema del manejo electoral, del manoseo electoral, con la sujeción que deben guardar los jueces respecto del marco legal. Aquí se ha expresado con entera claridad la existencia del Código Orgánico Administrativo, que lo ignora el juez Muñoz al redactar un fallo que es absolutamente cuestionable y que de alguna manera estaría bordeando en una situación muy grave, que es el prevaricato. El artículo 48 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que la ejecución e imposición de sanciones, la sanción de destitución o de multa, o de ambas conjuntamente, que es el caso que nos ocupa, Francisco, las ejecutará la correspondiente autoridad nominadora de la institución del Estado de la que dependa el servidor. El artículo 49 de la misma ley establece que las decisiones que impusieran sanción de destitución, de acuerdo con este capítulo, son definitivas en la vía administrativa, pero podrá impugnarse, conforme lo dice adecuadamente el doctor Quintana, ante los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, nunca ante un tribunal de lo contencioso electoral. La materia electoral es diferente. Aquí estamos en una materia estrictamente de orden administrativo. Dentro, dice el artículo 49, del término de 30 días contados desde la siguiente al de la notificación con la decisión de la sanción, con el hecho adicional de que, una vez destituidos, pueden, por supuesto, impugnar esta destitución ante el Tribunal Contencioso Administrativo, pero esa destitución tendrá que ejecutarse al margen de que prosiga la instancia en el Tribunal Contencioso Administrativo. El artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con carácter de obligatorio. Serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado. La conducta del juez Muñoz, insisto, bordea el tema del prevaricato. Doctor Quintana, si la conducta del juez Muñoz bordea, como dice el doctor Gijón, algunos dicen no solo que bordea, sino que pone en evidencia que ahí hay un incidente que hace un juez, ¿no? Un incidente que podría provocar
esta distorsión que los dos ustedes han analizado y han visto. La respuesta que debe tener el Consejo Nacional Electoral, no la que esperan los movimientos políticos sancionados, sino la respuesta que debe tener el Consejo para seguir. Estamos en camino del proceso electoral, doctor Quintana. Sí, a ver, en esto hay que aterrizar un poquito el tema en la tierra, y a esto me refiero a los amigos correístas que están celebrando un fallo que realmente no cambia la situación jurídica de esas organizaciones políticas. Ahí están diciendo que el juez Muñoz del contencioso electoral ¿ya les habilitó? Que con esto estas organizaciones políticas van a poder participar en el proceso electoral 2021, y eso es una mentira. Es decir, a mí me causa sorpresa que Correa mienta a sus seguidores y que el resto de dueños de esas organizaciones políticas mientan a sus militantes o adherentes. ¿Por qué razón? Porque si usted analiza el fallo, olvidémonos por un lado, por un momento, de la incompetencia del juez, y me refiero a la incompetencia procesal, claro, de que no podía emitir un pronunciamiento, sí, para que no se malentienda, ¿no? Porque sí. posibilidades. Olvidémonos de que el contencioso electoral obviamente no puede meterse en temas de Contraloría, porque no es juez contencioso administrativo, sino sencillamente centrémonos en el efecto de la decisión. A la larga, ¿qué es lo que decide este juez Muñoz? La primera cuestión que hay que aclarar es que esa decisión no es definitiva. Esta decisión es un fallo de primera instancia que, conforme el procedimiento establecido en la Ley Orgánica Electoral, primero es susceptible de recurso de apelación ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, con lo cual ese fallo bien podría y debería, además, ser revocado por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, con lo que quedaría sin efecto esa decisión. La primera consideración que hay que tener. Así que aquí no hay nada que festejar todavía. Luego, la decisión, esta sentencia, lo único que ha hecho es dejar sin efecto una resolución a través de la cual, en aplicación del Código Orgánico Administrativo, el Consejo Nacional Electoral decidió imponer una medida cautelar de suspensión a la actividad de estas 4 organizaciones políticas. No es que la suerte jurídica de estas organizaciones políticas está resuelta definitivamente por este fallo. Por lo tanto, este fallo no impide y no podría impedir en ningún momento que el Consejo Nacional Electoral continúe con el procedimiento administrativo de revisión que ha iniciado y que debería concluir, en cumplimiento de la recomendación del Contralor, con la declaratoria de anulabilidad absoluta e insubsanable de los actos administrativos a través de los cuales se permitió la irregular inscripción en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas de estos 4 movimientos y partidos políticos. Así que la respuesta que debería darnos al país del Consejo Nacional Electoral finalmente es continuar con el procedimiento de revisión, cumplir a cabalidad la recomendación vinculante del Contralor, porque caso contrario sabemos cuál es la consecuencia. Los señores se van a su casa, deberán ser destituidos, y lo propio podría ocurrir, insisto yo, con cualquier funcionario, incluyendo los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, que se opongan a la recomendación del Contralor. Si usted lo que quiere es discutir la validez jurídica de la decisión del Contralor, usted tiene la vía administrativa expedita todavía ahí. Por eso es que usted puede, predeterminada la responsabilidad, contestar esa predeterminación. Si le confirman esta predeterminación, inclusive tiene recurso de revisión en vía administrativa, y si le niega ese recurso de revisión el Contralor, tiene recurso contencioso administrativo en la vía judicial, donde es la única cancha en la que se puede debatir si la decisión del Contralor está bien o mal enfocada. Entonces, llevar esto a la arena del Tribunal Contencioso Electoral es distorsión, torcer la norma con una finalidad eminentemente política, que es quebrar el recurso contencioso electoral, que tiene además unas causales expresamente establecidas en el 269 del Código de la Democracia, y donde se debe pronunciar el contencioso electoral respecto, por ejemplo, a si le han negado la inscripción de una candidatura. El recurso contencioso... doctor Quintana, le voy a pedir unos minutitos. Volvemos de inmediato, doctor Quintana, volvemos de inmediato. Vamos a una cadena nacional que no es muy larga. Queridos ecuatorianos, quiero compartir con ustedes una histórica y extraordinaria noticia. Conseguimos la votación necesaria para reestructurar los bonos de nuestra universidad. Debemos sentirnos orgullosos porque sin duda
será un modelo de referencia a nivel mundial. Hemos conseguido un altísimo porcentaje de respaldo gracias a la confianza y credibilidad que hemos recuperado. Esta renegociación significa 6 logros. Primero, reducir en $1.540 millones el capital de la deuda. Segundo, dejar de pagar más de $10.000 millones en los próximos 5 años, pago que se ha reprogramado en un plazo mucho más cómodo. Tercero, disminución de la tasa de interés promedio del 9.2 al 5.3%. Cuarto, duplicación del plazo de 6 años promedio a más de 12 años. Quinto, extensión del periodo de gracia, 5 años en capital y prácticamente 2 años en intereses. Sexto, los intereses que no hemos pagado y que se han acumulado entre marzo y agosto, que suman algo más de $1.000 millones, los pagaremos recién a partir del año 2026 con una tasa del 0%. Como lo hemos dicho en algunas ocasiones y ustedes lo saben, nadie presta, nadie invierte, nadie cree a quien no cumple con sus obligaciones, a quien no honra su palabra. Nos sentamos a la mesa de diálogo y de negociación mostrando nuestra buena fe y nuestra seriedad en la palabra empeñada, pero dejando ver sobre todo la realidad actual del país. Muchos temas jugaron a nuestro favor, pero el más decisivo es haber comprobado que negociamos poniendo por delante nuestros objetivos mayores, que son la protección de las más vulnerables, la dolarización y la recuperación económica. Compatriotas queridos, esta votación nos llena de esperanza. Hemos visto un país como un pueblo unido alrededor de un objetivo nacional. Claro, también hubo sectores que se alegraban con la idea de que el proceso pudiera complicarse. De oscuros personajes de siempre, que incluso deseaban que se fracasara. Es increíble cómo la mezquindad puede llevarles a desear el mal, cómo el egoísmo y la vanidad les nubla el juicio y la capacidad de razonamiento. Por eso, a todos ellos, pero fundamentalmente a los ecuatorianos, les digo que nuestro norte debe ser el bien común. Pude haber escogido el camino más fácil, que era solucionar el problema solamente para mi periodo de gobierno. Pero el camino fácil casi nunca es el más responsable. Escogí honrar todos los compromisos para reestructurar integralmente la deuda externa. Dejo como legado a los próximos gobiernos la posibilidad de que puedan enfocarse con total dedicación en el bienestar de las siguientes generaciones, sin el peso abrumador de una deuda heredada. Además, cumplo con mi ofrecimiento de dejar a mi sucesor o sucesora un país mejor, mucho mejor que el que recibí. Ha sido un camino largo, una negociación difícil, con obstáculos y complicaciones, pero estamos orgullosos de cómo la hemos enfrentado y sacado adelante. Demostramos que la imposición no es la única vía. La única vía es el diálogo, la búsqueda de consensos, la búsqueda de acuerdos. Este es el modelo ecuatoriano. Este es el modelo ecuatoriano de relacionarse con el mundo, generando confianza y encontrando valores compartidos. Estos son los principios y la actitud que Ecuador necesita para poder salir adelante, para dejar atrás la peor crisis de la historia. Insisto y reitero, en todo este proceso el apoyo de la comunidad internacional fue determinante. Hemos logrado que el mundo vuelva a creer y a confiar en nosotros. Ahora tenemos por delante otros desafíos, tanto en la deuda bilateral como en la búsqueda de nuevos recursos con los multilaterales. Una entrañable felicitación a mi equipo económico. Queridos ecuatorianos, con el país ha sucedido lo mismo que con muchos de ustedes. Están necesitando renegociar sus deudas, más créditos y recursos frescos para mantener a flote su emprendimiento. Sepan que para ello cuentan con todo el apoyo de su gobierno. Hoy, Ecuador cuenta con el respaldo internacional para poder replantear sus obligaciones. Ecuatorianos, uno de mis legados en materia económica y social es el haber renegociado exitosamente los bonos de nuestra deuda externa. Hoy ha triunfado el país, el de ahora y el de mañana. Ha triunfado el modelo ecuatoriano, el modelo del diálogo, de la buena fe y del bienestar común como prioridad. ¿Qué nos espera para el futuro? Un camino de paz, de justicia, de libertad, de equidad. Porque juntos estamos saliendo adelante. Muchas gracias y buenas noches. El gobierno de todos. Estamos de regreso. Espacio dispuesto por Quintana y al doctor Gijón, que bueno, entonces esta resolución que puede tomar el Consejo Nacional Electoral de cumplir, o sea, no le queda más que cumplir y por lo tanto
daría por terminado este incidente causado por el doctor o el juez Muñoz, doctor Quintana. A ver, sí, efectivamente, las únicas vías para que esto quede sin efecto es, primero, que el Consejo Nacional Electoral responsablemente interponga el recurso de apelación. Para eso va a tener 4 días, según el Código de la Democracia, que vencen, me parece que el día de mañana. Así que ese será un primer indicio para saber si en realidad en el Consejo Nacional Electoral, en esa mayoría, yo siempre trato de salvar la gestión de Luis Verde Soto y de Enrique Pica, que han sacado la cara por ese Consejo Nacional Electoral, pues veremos si es que esa mayoría del Consejo Nacional Electoral, que está a portas de ser destituida, en realidad le da muestra clara al país y al Contralor, por supuesto, de que quiere cumplir la recomendación del informe, apelando esa sentencia y pidiéndole al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral que revoque esa cuestión. Y lo otro, vuelvo a insistir, yo vuelvo a decir, aquí no hay nada que festejar por parte de esas organizaciones políticas, porque el procedimiento administrativo de revisión sigue en marcha. Lo que esperaríamos, el país, se resuelve. En los siguientes días, el Consejo Nacional Electoral anule esas inscripciones de las organizaciones políticas, porque ese acto administrativo no es un acto electoral, como está señalando el juez Muñoz en su fallo, es un acto eminentemente administrativo, por eso se aplican las reglas del Código Orgánico Administrativo, tiene vicios de nulidad insubsanables. ¿Cuáles? Haber inscrito esas organizaciones políticas sin haber contado con el número de firmas que es requisito. Con varios de los requisitos. Como se ha violado la Constitución, ese vicio es insubsanable, por más que el acto conceda derechos a favor de estas organizaciones políticas de participar en procedimientos electorales. Si es que se obtuvo esa inscripción violando la Constitución, el Código Orgánico Administrativo permite en sede administrativa declarar la nulidad absoluta insubsanable de ese acto, y con eso la cuestión quedaría zanjada, no se necesitaría llegar a la destitución de nadie, se habría cumplido la recomendación del Contralor y todos estamos en santa paz. Doctor Gijón, entonces, doctor Gijón, lo que nos acaba de decir el doctor Quintana, se resuelve con un acto del Consejo Nacional Electoral. El proceso sigue, debería entonces anunciar, después de un informe que estaba previsto del interior del Consejo, resolver lo que ha dicho el doctor Quintana. O sea, si algo, esto no genera derechos, no ha dicho, si algo ha sido aprobado ilegalmente, descubierta la ilegalidad, se sanciona, por lo tanto, esto no le ha generado un derecho a estas organizaciones. Incluso, doctor Gijón, así hayan participado ya en elecciones. La resolución de cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado es legalmente válida y plenamente vigente como resultado de una predeterminación de responsabilidades administrativas con destitución y multa. Si es que el trío encabezado por Atamaín no cumple, deberán ser indefectiblemente destituidos. Ahora bien, si me permite, Francisco, yo no sé si es que mi colega revisó la totalidad del fallo del doctor Fernando Muñoz Benítez, que tengo en mis manos. Es curiosamente un fallo donde el propio doctor Benítez se contradice a sí mismo, pues en la demanda de la lista 5, esa demanda... Creo que tiene una llamada, doctor Gijón. No sé si, doctor Quintana, mientras restablecemos el contacto con el doctor Gijón, usted había revisado de lo que le preguntaba el doctor Gijón todo el fallo, y que él decía se contradice justo en el movimiento 5 manejado por el doctor Espinel. Sí lo he leído, y ahí lo que a mí me preocupa es que incluso el juez extiende los efectos de la decisión incluso a quienes no han presentado el recurso contencioso electoral. Es decir, ahí hay un enredo de conceptos del juez. Primero, esta confusión entre actos políticos, electorales y actos administrativos. Decidir que el Consejo Nacional Electoral no aplica el Código Orgánico Administrativo en este caso, y luego, insisto, lo más preocupante, extender la decisión a quien no presentó la petición de justicia, porque por último uno dice, bueno, las decisiones van a vincular y van a afectar solamente a quienes están incluidos en el proceso.
y lo ha presentado el movimiento político de la ex vicepresidente o del esposo de la ex vicepresidente hoy privada de la libertad, Pamela Martínez, pues la decisión tenía que beneficiar, basarse exclusivamente a eso. Y el juez ahora le extiende a todas las organizaciones políticas como que si todas habrían presentado el recurso contencioso electoral, cuando estos fallos no surten pues efectos generales, surten efectos interpares, ¿no? Interpartes, es decir, a quien única y exclusivamente ha presentado la demanda contencioso electoral. Está ya el doctor Gijón nuevamente. Doctor Gijón, nos decía que entre otras cosas el doctor Quintana ha ampliado el beneficio de su resolución a los otros. Y claro, dice, no han demandado y resuelven esto. Doctor Gijón. Y yo decía que el juez Muñoz se contradice a sí mismo, pues curiosamente en la demanda de la lista 5, esa demanda no la resuelve argumentando que está planteada una demanda de competencia en la Corte Constitucional. Sin embargo, sí lo hace en el caso de la lista 11, que está en el mismo informe de la Contraloría y por tanto se encuentra también dentro de aquella demanda de competencia que se ha radicado en la Corte Constitucional. Además de eso existe otra inconsistencia. El Procurador General del Estado es convocado en el caso de la lista 5 y no en el de la lista 11. Esto es muy curioso, cuando su falta de comparecencia puede ser causa de nulidad. Pero en la parte fundamental, el Tribunal Contencioso Electoral no tiene ninguna competencia para meter narices en aspectos meramente administrativos. El Tribunal Contencioso Electoral está hecho para dirimir temas que se han dado en materia específicamente de carácter electoral. En definitiva, aquí lo que hay es una vulneración, se está pisoteando el sistema legal porque no se quiere en forma correcta atender un asunto que tiene que ver con aspectos de orden meramente administrativo y se quiere dar un maquillaje de que existe algún tipo de incidencia en la parte electoral. Aquí la Corte Constitucional deberá dirimir y con eso se pondrá en definitiva corte a esta discusión. Pero en lo fundamental, si es que la mayoría del Consejo Nacional Electoral no da cumplimiento estricto a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, deberán, insisto, ser separados, deberán ser destituidos, porque la situación no tiene otro tipo de camino. Aquí no caben más disimulos, aquí no caben más dilaciones, aquí o se cumple con las recomendaciones de la Contraloría o definitivamente ellos irán a su casa y además, creo yo, con el aplauso nacional, porque ese tribunal, ese Consejo Nacional Electoral, esa mayoría, me refiero a los tres, a Tamaín, Cabrera y Acero, excluyo también la tarea positiva que vienen cumpliendo los dos consejeros electorales, Luis Verde Soto y Enrique Tita, pero esa mayoría que viene manejando a su antojo el Consejo Nacional Electoral no le da ninguna garantía al Ecuador para que ellos se conviertan en los rectores del próximo proceso electoral. Doctor Quintana, con usted culminamos entonces. Se ha dicho, la Corte Constitucional es la que termina resolviendo el tema. Sí, efectivamente, porque para eso está la competencia de dirimir conflictos, valga la redundancia, de competencia entre órganos constitucionales. Así que yo, en ese sentido, esperaría que la Corte más bien le dé un tratamiento un poco más rápido al tema. Por la urgencia que requiere el país, ¿no? Sí, sí, y se elabora el dictamen de competencia. Yo insisto, no tengo duda de que la Corte Constitucional tiene clara cuál es la competencia privativa de la Contraloría y a qué aspectos se limita también las competencias tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal Contencioso Electoral. Así que en ese sentido esperaría yo que no nos encontremos con ninguna sorpresa en ese dictamen
y que con eso pues la cuestión quede zanjada, porque como todos sabemos, las decisiones de la Corte Constitucional son de obligatorio e inmediato cumplimiento también, conforme el 436 número 1 de la Constitución. Pero yo sí, a mí hay cosas que me preocupan de esta mayoría del Consejo Electoral, porque me parece, y con esto quisiera concluir, que esta mayoría parecería ser que ha iniciado artificiosamente, es decir, pretendiendo simular el cumplimiento de la recomendación del Contralor, ha iniciado artificiosamente este procedimiento administrativo de revisión, dicta estas medidas cautelares, permite que estas organizaciones políticas desnaturalicen la acción contencioso electoral, le meten el baile al Tribunal Contencioso Electoral y claro, ahora tiene una sentencia ahí, aunque le insisto no es definitiva, pero es una sentencia. Entra entonces para decir, mire, señor Contralor, yo ya inicié el procedimiento de revisión, pero acá hay otros. Una contencioso electoral me dijo que no puedo, entonces no puedo cumplir la recomendación. Si es que esta va a ser la solapada de esta mayoría del Consejo Electoral, están manipulando todo. La consecuencia de la destitución en el ejercicio del cargo, y esperaríamos que el Contralor también obre en ese sentido, no solo contra esta mayoría. Espero no estar pensando de muy mala fe con lo que le estoy diciendo, pero me da esa sensación. Y si es que eso ocurre, pues a su casita también se deberían ir todos los jueces del contencioso electoral que secunden esta actitud contraria al ordenamiento jurídico. Ahora sí es este dicho de piensa mal y acertarás, doctor Quintana. Sí, pero es que esta mayoría del Consejo Electoral no nos deja otra alternativa. O sea, yo no veo otra salida para ellos que pretender escudarse en una mal hecha sentencia del Tribunal Contencioso Electoral para tener pretexto ante el Contralor y decir, mire, es que las está pendiente esto, son vinculantes y obligatorias y por lo tanto yo no puedo dejar de cumplir. Entonces el Contencioso Electoral me anulaba el acto y por lo tanto yo no puedo hacer nada más. Destituye al Tribunal Contencioso Electoral. No. Claro que se irá a la casa el juez del Contencioso Electoral, pero también tú te vas a la casa porque debías haber ejecutado hace rato la decisión del Contralor. Por lo tanto, todavía la cuestión sigue estando en manos del Consejo Electoral. Insisto, el podrían resolver ellos. Estando ahí, y lo que deberíamos ver en los siguientes días es el acto administrativo a través del cual se anulan estas discusiones. Si quiere seguir en el puesto, esa es la única alternativa. Si no lo hace de uno u otro modo, tiene que irse a la casa. Ya la ha dicho el doctor Gijón y la he dicho yo, es la destitución de los 3 funcionarios del Consejo Electoral y hasta aquí del juez Muñoz del Tribunal Contencioso. Muchísimas gracias a los dos por comparecer y discutir el tema. Está pendiente, doctor Gijón, un diálogo sobre el tema de las discapacidades y sobre todo el tema de los ciegos, ¿no? Que usted lo ha venido siguiendo muy... Creo que va a ser oportuno. En uno de estos días le molestamos, doctor Gijón, porque es importante que veamos, y también al doctor Quintana, claro, le estaremos convocando para... Ahí hay un tema de derecho constitucional, de gente que ha venido manejando el tema de las discapacidades durante años y que no responde. Doctor Quintana, doctor Gijón, muchísimas gracias por acompañarnos. Enseguida volvemos con el economista Abelardo Pachano. Un gusto. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.